Dios les bendiga, queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a otra edición más de su programa A los Pies del Maestro Lai, que se transmite por las redes sociales. Reciban la bendición de nuestro Dios y Padre Todopoderoso y acompáñenos durante este tiempo, acompáñenos durante este momento muy especial en el Señor, donde vamos a compartir la palabra. Lo que el Espíritu Santo y la palabra tienen que enseñarnos a nosotros en el día de hoy y que nos debe preparar a nosotros para poder ser entendidos en los tiempos y poder discernir los tiempos y los espíritus que se están moviendo alrededor de nosotros y poder presentar una batalla efectiva y eficiente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo frente a todo adversario, frente a todo argumento, frente a toda fuerza que se levanta en contra del ministerio y de la misión de la iglesia. Cielo. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados hermanos. Estamos en un día asoleado después de haber tenido tanta lluvia. Estamos contentos, estamos a los pies del Maestro. Un programa de enseñanza, de aprendizaje, de la palabra del Señor que nos lleva a cada día poder comprender los tiempos, poder estar apercibido de todo lo que el Señor tiene para nosotros. Estamos contentos y agradecidos con el Señor por permitirnos estar entre ustedes. Son muchos años ya de estar compartiendo a los pies del Maestro. Amén. Aquí junto a mi esposo, el pastor Benito Cañate, y todo el ministerio Jesucristo Imperio de Vida. Hoy queremos continuar en lo que hemos iniciado acerca de los géneros de espíritu, siguiendo en lo que es el tema de la guerra espiritual de alto nivel. La semana pasada estuvimos hablando sobre el espíritu de Amalek y el espíritu de estupor o letargo, ¿verdad? Hablábamos sobre lo que es la sordera y la ceguera espiritual. Hoy queremos abordar un tema sumamente pertinente, sumamente interesante. Y muy atinado para este tiempo en donde el enemigo está reciando, tratando de impedir que la obra del Señor avance, pero nosotros, los hombres y mujeres de Dios, entendidos en los tiempos, estamos poniendo en evidencia para destruir todos los planes del enemigo, poniendo en evidencia a la luz de la palabra lo que está ocurriendo. Y hoy queremos hablar sobre el espíritu de Jezabel. ¿Por qué vamos a hablar sobre el espíritu de Jezabel? Porque en medio de la pandemia, en medio de enfermedades, en medio de crisis económica, muchos problemas matrimoniales y familiares, el enemigo ha aprovechado para tratar de contristar la obra del Espíritu Santo, para tratar de evitar el mover del Espíritu Santo y la manifestación del poder de Dios. No hablo meramente, Benito, de las iglesias. Sabemos que el enemigo tiene ataque permanente contra la iglesia, pero lo vemos también en los matrimonios y en la vida familiar. Lo vemos en el diario vivir, cómo el enemigo trata de a través de la angustia, de la ansiedad, de las preocupaciones, de las situaciones que podamos vivir, cómo apagar la obra del Espíritu Santo en medio de nosotros, en nuestros hogares. Y eso lo hace el espíritu de Jezabel, ¿verdad? Y hoy vamos a comprender quién era realmente Jezabel, o quién es realmente Jezabel en este tiempo, Benito. Cuando nosotros nos vamos al libro de Reyes, en el capítulo 21, por allá, verso 25, podemos ver un poquito más, ¿verdad?, sobre Jezabel. Y allí nosotros nos damos cuenta que era una esposa controladora y manipuladora del rey de Israel llamado Acab. Y cuando se habla de Jezabel, la identificamos en nuestra sociedad actual como muchas veces una fuente de sensualidad obsesiva, y la identificamos como la adoración al oculto, la hechicería y la igualdad de sexos. Pero recuerden, amados hermanos, que queremos dejar bien sentado que estamos hablando de un espíritu, no estamos hablando de un género, de masculino o femenino, no estamos hablando de cosas físicas. Un espíritu es asexual. Entonces, cuando estamos hablando de Jezabel, no estamos hablando si es un hombre o una mujer, es un demonio
o un espíritu que opera a través de movimientos sutiles, ocultos, a través de circunstancias que nosotros podemos identificar. Amén. Para controlar y manipular, ¿verdad? Las diferentes situaciones en nuestro entorno. Entonces, por eso es importante destacarlo, porque cada vez que vemos a Jezabel y lo vemos como mujer, pensamos que ese espíritu es una mujer. Y no, Jezabel era la esposa de Acab. Amén. Como tal. Yo creo que de esa perspectiva, hermano, nosotros lo que vamos a ver con respecto a Jezabel, del cual seguramente todos los que estamos aquí y usted que está ya viéndonos a través de las redes sociales seguramente comparten con nosotros. Es un espíritu sobre el cual se ha hecho referencia una y otra vez. Hasta en las redes sociales se menciona al espíritu de Jezabel. Sin embargo, lo que nos dice la palabra del Señor es bastante puntual y nos da algunas bastantes luces de lo que es esta caracterización, partiendo fundamentalmente de la premisa que Carmen ha compartido con nosotros. Cuando hablamos de una entidad espiritual, no estamos hablando exclusivamente porque asociamos el personaje histórico, Jezabel, que fue un personaje real, y por el hecho de ser mujer, y consideramos que todas las mujeres que se comportan de determinada manera entran bajo la categoría de Jezabel, y cuando hablamos de la guerra espiritual desde la perspectiva de un espíritu o de una entidad, en ese momento nos damos cuenta que es indistinto. Puede ser tanto un hombre como una mujer que pueden expresar esos rasgos y esas características. Es importante lo que la palabra del Señor en Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30, en adelante, nos dice con respecto al contexto histórico. Vamos a ver el contexto histórico brevemente, porque ahí vamos a extraer algunos elementos que van a caracterizar mucho la personalidad cuando Jezabel empieza a influenciar en la iglesia o empieza a influenciar en las personas. Por ejemplo, en 1 Reyes 16, 30 y 31, la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años, y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Versículo 33. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Y en su tiempo Eliel de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segud, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces nos damos cuenta inmediatamente que la personalidad de Isabel inmediatamente se va hacia el campo espiritual. Y al ser hija de los sidonios, entonces los sidonios es lo que hoy nosotros podemos definir como el Líbano, por ejemplo. ¿Ok? Y entonces los sidonios eran un pueblo idólatra, servidor de Baal. Y Jezabel trae la adoración a Baal, no una adoración como antes estaba en la tierra de Canaán, sino una adoración por parte de un rey de Israel del norte, una adoración que lo lleva a él a levantar altar. Por eso la palabra declara que hizo más mal que el resto de los reyes anteriores, porque este sí se puso a construir templo a favor de Baal y a favor de Acera también. Entonces la adoración iba a ser totalmente, él iba a reemplazar la fe del pueblo de Israel por la fe a los Baales, lo que significaba que tenía que perseguir. Y eso es importante, porque inmediatamente nosotros damos cuenta que ese espíritu de Jezabel es el espíritu que va a perseguir la fe verdadera, va a perseguir la verdad, va a perseguir la manifestación del Espíritu Santo, y algo que es fundamental, una clave fundamental, va a presentar y levantar enemistad y odio contra el ministerio profético. Se va a ir contra el ministerio profético, va a destruir a los profetas de Dios que había en ese entonces, y va a perseguir a los profetas de Dios, porque ellos necesitan establecer a los profetas o a los sacerdotes del culto idólatra y demoníaco a Baal y a Acera. Es interesante porque la característica fundamental del ataque de este espíritu es a la manifestación del Espíritu Santo. Así es. A opacar el mover del Espíritu Santo en la vida de un
hogar, en la vida de una familia, en la vida de la iglesia. Así es. Es atacar la autoridad del hogar, la autoridad de la iglesia, para que mengue o para que disminuya la relación con el Espíritu Santo y las manifestaciones del Espíritu Santo. Empezando por allí, Benito, porque imagínate, Jezabel significa sin cohabitación. Amén. Es un espíritu que no le gusta cohabitar con nada. Es tan dominante y tan controlador que destruye todo a su alrededor para establecerse de una manera permanente en lo oculto y en su manifestación plena de las características que tiene. Basado en eso, Benito, nos damos cuenta que cuando vemos la situación de Jezabel con Elías, el profeta Elías, que fue el que la enfrentó. Amén. Y vemos que el rey Jehú fue al final el que se encargó de exterminar a Jezabel. Nos damos cuenta que ella siempre, o este demonio, o este espíritu siempre tiene problemas con los profetas. Porque son los profetas, los ojos de Dios, la boca de Dios, que identifican y exponen a este demonio. Entonces siempre va a atacar el Espíritu Santo y el Espíritu profético. Amén. ¿Para qué? Para que la iglesia esté ciega, la iglesia esté desenfocada, los hogares estén desenfocados, desorganizados, descontrolados, porque obviamente al no poder habitar o cohabitar con otros elementos o con otras situaciones, no es que se puede mezclar, no es que se puede disfrazar, no puede hacerlo, y entonces tiene que destruir. Tiene que ir contra la cabeza de un hogar, tiene que ir contra la autoridad de una iglesia. ¿Por qué? Porque no puede haber dos cabezas, por decirlo así. Entonces obviamente va a buscar la forma de eliminar todo lo que esté a su paso para traer caos y desorden y control del oculto, control de lo demoníaco, para entonces lograr su objetivo. Por eso que es fundamental en un hogar el movimiento del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo y la palabra en el hogar. Y es interesante porque cuando nosotros nos damos cuenta, y tal vez uno de las escenas de la palabra del Señor que más impacto nos causan a todos los cristianos, es el hecho cuando Elías sube al Monte Carmelo y entra en la batalla con los profetas de Baal. Pero lo interesante de eso no es en sí el concepto de la batalla propiamente tal, sino la condición en la que se encontraba el altar de Jehová. ¿Okay? La condición en que se encontraba el altar de Jehová nos revela que el espíritu de Jezabel viene a destruir todo altar que se levante, es decir, toda adoración, toda oración, toda intercesión dirigida a Dios viene definitivamente a destruirlo. El espíritu de Jezabel se regocija cuando los altares familiares se desaparecen en la familia, cuando los hombres y las mujeres de Dios dejan de orar a Dios, dejan de interceder delante de Dios, porque eso es lo que significa un altar arruinado, como era el altar en que estaba el altar del pueblo de Israel. Entonces, ¿eso cómo lo logra? Simplemente reemplazando la adoración al Dios verdadero y reemplazando el servicio, el culto al Dios verdadero por la mentira, por los demonios. Y eso lo hace en una confrontación. Por eso es que entonces inicia con la eliminación de los profetas. Destruye a los profetas, persigue a los sacerdotes para que no haya ningún punto de referencia, para que entonces la adoración a Baal y la adoración a Acera pueda establecerse sin ningún problema y sin ninguna consecuencia. Y nosotros vamos a dar cuenta de este espíritu de Jezabel, cómo actúa a lo largo del transcurso de lo que la palabra misma nos expresa. Es un espíritu manipulador, es un espíritu engañador, es un espíritu que se complace en la mentira, es un espíritu que somete las voluntades. Exactamente, es un espíritu de esta naturaleza. Y todo lo que hace siempre va dirigido en contra de la verdad y en contra de los hombres y de las mujeres que se guardan para el Señor. Lo vemos en la viña de Nabot más adelante. Simplemente es ir en contra de aquellos que se guarden para el Señor y que resistan
a someterse a una adoración falsa, que resistan a someterse a una adoración o a un servicio o a un vasallaje, a aquello que no es Dios, evidentemente. Es interesante, Benito, porque este demonio, este espíritu, tiene muchas tácticas, se mueve de muchas maneras. Pudiéramos hablar tanto en la familia como en el ser humano, pudiéramos hablar sobre este demonio en la iglesia, en una nación, de mil formas, pero tiene tácticas tan sutiles que cuando no logra controlar, no logra establecer lo que quiere para habitar y moverse él solo, cambia las tácticas, Benito, hasta lograr su objetivo. Así es. Por eso es importante comprender el mover de Jezabel. ¿Por qué? Porque, Benito, cuando en un hogar, en una vida, reina el Espíritu Santo, Jezabel no tiene forma de utilizar sus artimañas o sus tácticas para controlar. Porque vamos a ver cómo opera Jezabel. Jezabel opera, por ejemplo, hemos hablado claramente que ataca a ambos sexos, ataca al hombre y ataca a la mujer. Amén. En el hogar, pues la mayoría de las veces va a tratar de dominar de una forma muy sutil. Por eso es que yo a los estudiantes les digo, los celos son demonios, los celos son influencias demoníacas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que comprender que este demonio provoca muchas situaciones en el matrimonio. Vamos a verlo en las diferentes áreas. Provoca en el matrimonio situaciones que en el hombre o en la mujer hay celo, pero es para tratar de dividir, para tratar de fragmentar y lograr entonces meterse en ese matrimonio, en ese hogar, hasta dividirlo. Así es. Podemos verlo en la vida del ser humano de muchas formas. Jezabel provoca inseguridad. Jezabel provoca vanidad. Jezabel provoca control. Empieza a poner a las personas de una manera tan sutilmente baja de autoestima para controlar la vida de la persona y tener dominio sobre ella. Empieza a disminuirla de manera tal que la persona no tiene ganas de orar, la persona no tiene ganas de hacer nada porque está desvalorada, está desmotivada, está desganada, desanimada, como usted lo quiera ver, pero el objetivo real es la separación de la persona de la vida con Dios, de la comunión con Dios, del mover del Espíritu Santo que le va a impulsar a avanzar y a discernir lo que en su entorno está mal para que entonces corrija el sendero. Entonces, al separarla de la relación con Dios, la persona no puede discernir lo que está operando y empieza este espíritu a controlar y a dominar a la persona. Y obviamente eso no va a influir solo en la persona, va a influir en todo su entorno. Amén. Va a influir en su matrimonio, va a influir en su familia, va a influir en su trabajo y obviamente va a influir en su relación ministerial en la iglesia o en su llamado o propósito en el Señor. Inmediatamente nos damos cuenta que en ese actuar de este espíritu, una de las características fundamentales es tocar las fibras más profundas de nosotros como seres humanos y llevarnos precisamente y alimentarse de una de las obras de la carne, es decir, tratar de exagerar más las obras de la carne. Cuando Jezabel reinaba junto a Cat, ella estableció el sistema de la vanidad al máximo nivel, la vanidad y el exhibicionismo al máximo nivel, creando un nuevo modelo para la cultura israelita. En tal sentido, las personas consideraban que si imitaban a Jezabel y la cultura y las características de Jezabel mostrarían en realmente que eran un pueblo poderoso. Por eso es que Jezabel exalta la vanidad. Todo lo que nos lleve a la vanidad, Jezabel lo va a exaltar. Porque todo lo que exalte al yo simplemente separa al hombre de Dios.
Y al separar al hombre de Dios, el éxito está logrado. Esa es la particularidad de Baal como demonio de adoración. Y esa es la particularidad de Acera también como un demonio de adoración. Esos son los rasgos característicos y esos son los rasgos que Jezabel encarnaba en el pueblo de Israel en ese entonces, en el Israel del norte, y lo transmitía a toda la nación. Entonces eso es importante que nosotros lo tomemos en cuenta. ¿Por qué? Para comprender por qué razón Dios levanta a un profeta como Elías para enfrentar a Jezabel. Porque Elías es lo contrario a la cultura de la vanidad y del exhibicionismo. Elías es totalmente lo contrario a todo eso. Entonces, Elías es totalmente contrario a la vida de fiesta y a la vida de beber, etcétera, etcétera, etcétera. Es totalmente contrario porque esa es la cultura de aquellos que rendían culto a Baal y a Acera. Una cultura de excesos, una cultura de vicio, una cultura de embriaguez máxima. Entonces, Elías es la antítesis de lo que representa ese espíritu y por eso sabemos, porque se ensaña directamente con el profeta. Por eso lo que acabas de decir, es una vida de espectáculo. Exactamente. Por eso este espíritu también lo vemos por ejemplo, en la nueva era, lo vemos en la moda, en las diversiones, lo vemos en Hollywood, lo podemos ver en el mundo de los reality. Como usted lo quiera ver en la televisión, vemos que se filtra en los anuncios, lo vemos a través de la pornografía, los videos de adultos, seduciendo, intimando siempre a la persona a irse al lado oculto. Correcto. Vemos en este tiempo líderes religiosos cayendo en este espíritu que los está controlando y los está dominando. Por eso que podemos hablar que este espíritu opera en una persona, pero también puede operar en la iglesia, puede operar en la familia y puede operar en una nación. O sea, no podemos limitarlo a un solo mover porque él quiere controlar. Por ejemplo, la ley del aborto, la ley de la homosexualidad. Todo ello implica, ¿verdad? Porque como tú lo decías bien, tiene que ver con Baal, está muy ligado a Baal. Exactamente. Y así como en aquellos tiempos se sacrificaban niños para Baal, nosotros vemos que en el mundo del espectáculo, en el mundo de Hollywood y las películas, se sacrifican niños, se toman sangre de niños inocentes, se aborta, se hacen rituales de niños, y para que veamos a los niveles que puede estar operando Jezabel en un momento dado. Amén. Y es un fenómeno que no solamente nosotros lo vemos manifestado y que puede afectar directamente a la iglesia, sino que también está imbuido totalmente en la sociedad. Cuando nosotros analizamos la sociedad, cielo, nos damos cuenta que la sociedad es una sociedad entregada totalmente a la vanidad y a la exaltación del yo. Al ser una sociedad de esta naturaleza, es una sociedad que considera a Dios y el concepto de Dios como algo que le impide la llamada libertad de hacer lo que me da la gana. Entonces obviamente se va contra todo lo que se denomina Dios. Miren que es interesante hasta dónde llega, y para que nosotros nos demos cuenta que estamos hablando en el sentido en como la Biblia lo ve, como un espíritu que se va manifestando más bien que como una persona. Sí, claro. Porque cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira, el Espíritu le dice claramente, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante a bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Yo creo que inclusive, estamos hablando del Apocalipsis, estamos hablando prácticamente 2000 y tantos años después del reinado de Acab, y la palabra vuelve a mencionarlo. Y lo vuelve a mencionar en el sentido del carácter espiritual, como marca este mundo que a Carmen nos acaba de explicar, de desentrañar y demostrar, un mundo entregado totalmente a la fornicación. Donde exista la fornicación,
detrás está el espíritu de Jezabel. Porque la fornicación, la seducción, todo lo que se mueve alrededor de ello, la pornografía, todo lo que es la vanidad, todo lo que se mueve alrededor de ello, detrás se encuentra el espíritu de Jezabel. Y si eso opera dentro de la iglesia, entonces no podemos por qué decir esto es natural. No, es el mismo espíritu que está operando, el mismo espíritu que opera en el mundo, está operando dentro de la iglesia, y es cuando el ministerio profético tiene que levantarse, y es cuando los hombres y mujeres consagrados para el Señor tienen que fortalecer más y más la oración y la intercesión, porque es lo único con lo que se le puede hacer frente a un espíritu de esta naturaleza. Es importante atacar muy aguerridamente este espíritu. Amén. No podemos darle tregua, por eso Elías era tan fuerte contra los Baales, los profetas de Baal y contra Jezabel. Exactamente. Por eso era que Jehú no tuvo misericordia con Jezabel. Aleluya, pero es la palabra del Señor aquí, Carmen. Pero la palabra del Señor nos enseña una estrategia para enfrentar el espíritu de Jezabel. Primero, Elías, aun siendo profeta de Dios y un profeta de fuego, fue intimidado por Jezabel. Y Elías se mete en una cueva precisamente huyéndole, porque Jezabel le dijo que así como le había hecho a los Jezabel le dijo, así como le había hecho a los profetas de Baal, de la misma manera él le iba a hacer, es decir, que lo iba a decapitar. Entonces ahí nos damos cuenta que se necesita, Dios tiene que hablarle a Elías, y Dios tiene que decirle a Elías, oye Elías, hay 7,000 más que no han logrado rodillas, pero Elías, tú todavía tienes que cumplir una misión, tienes que ungir a Eliseo como tu sucesor, y tienes que ungir a Azazel y tienes que ungir a Jehú como reyes. ¿Por qué tenía que ungirlo? ¿Por qué? Porque había una profecía con respecto a Jezabel. Y había una profecía que había que cumplirla. Y ahí nos damos cuenta cómo el espíritu profético se une entonces al espíritu de reino apostólico para poder acabar con Jezabel. Ok, entonces es interesante porque ese espíritu se vuelve a manifestar en el Nuevo Testamento a través de Herodia contra Juan el Bautista. Y al final decapitan a Juan el Bautista. Pero uno se pregunta por qué Herodes no pudo hacer lo mismo con Cristo. Porque el ministerio de Cristo era quíntuple. Cristo nos muestra ese ministerio en su totalidad. Entonces nos damos cuenta de que se necesita un ministerio profético fuerte, pero se necesita un ministerio apostólico fuerte para poder enfrentar. Y también se necesita una unción profética y una unción de reino para poder enfrentar a un espíritu como el espíritu de Jezabel. Cielo. Claro que sí. Aleluya. Todo esto nos da un carácter bastante particular de lo que nosotros estamos enfrentando, y creo que ya estamos convencidos de que lo que estamos enfrentando es una realidad. Hermano, no es algo que nosotros hemos traído de los cabellos, no, es algo que se ha manifestado, que inclusive el Nuevo Testamento y hasta el libro de Apocalipsis también lo sigue recogiendo como un elemento perjudicial para la iglesia y un elemento al cual la iglesia tiene que hacerle frente, porque cuando se le escribe a Tiatira, se le dice, oye, tienes este espíritu allí, lo estás tolerando y no haces nada al respecto. Y es allí donde viene el punto. Muchas veces las iglesias en este tiempo nos vemos tentados a quedar bien con el mundo y tratar de quedar bien con Dios. Y el sistema del mundo es un sistema que gira en torno al pecado, y en este caso, en caso de la fornicación y todo lo demás. Y a veces queremos ser tolerantes con la persona que está fornicando, con el líder que está fornicando, con aquel que está en la pornografía, con aquel que está en el adulterio, con aquel que está en el engaño, con aquel que está en la mentira, en la manipulación. Con todo eso queremos ser tolerantes y decimos, es que Dios lo va a tratar con ellos, así que tengo que tener paciencia. Pero miren lo que el ángel le dice, tú toleras eso dentro de la iglesia. Es allí donde yo quería llegar hace un rato, en que debemos ser agresivos con este demonio. Amén. O con este espíritu que influencia a los líderes, que influencia a las autoridades, que influencian el hogar, porque vamos a ponerlo en los diferentes ámbitos. Nosotros no podemos ser tolerantes. A veces cuando venimos y atacamos, sí, es cierto que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. Estamos claros que son influencias demoníacas, pero debemos tener cuidado de estar cayendo en la tolerancia. Así es. Nosotros debemos saber que hay personas que realmente están luchando contra la pornografía, correcto, contra
cualquier tipo de pecado que estén viviendo, tanto sexual como de las diversas formas. Pero hay personas que lo hacen deliberadamente, que lo hacen con alevosía y premeditación, que lo hacen conscientemente y piden o exigen o quieren que la iglesia o los líderes los toleremos y lo aceptemos y lo veamos como normal o como parte del el proceso, el desierto o lo que sea. Y llega un momento que sí, si la persona llega, uno trata con la persona de que sea libre, de que la persona logre alcanzar la restauración. Pero si llegado un tiempo esa persona de verdad no tiene la intención de soltar aquello que está mal, obviamente hay que ser enérgicos y hay que ser fuertes, porque ya Jezabel o ese demonio o ese espíritu está tratando de tomar control y de dominar o de influenciar, porque ¿qué será de lo que está viendo aquella nueva oveja que llega o aquella persona que está observando? Entonces debemos ser cuidadosos con estas situaciones, porque Jezabel se aprovecha de esto. Benito, muchos preguntarán, ¿qué aborrece Jezabel? ¿Qué debo hacer para que este demonio o este espíritu salga de mi casa, de mi matrimonio, de mi vida? ¿Qué debo hacer para que salga de la iglesia? ¿Qué debo hacer para que... Restaurar el altar. Aleluya. Obviamente, lo primero es arrepentirnos. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque es la restauración de la relación con Dios. Fue lo que Elías le dice al pueblo. ¿Hasta cuándo claudicaréis? Entre dos pensamientos. Si Baal es Dios, seguirá Baal. Pero si Jehová es Dios, seguirá Jehová. Entonces esa es la situación. Elías le dice directamente al pueblo, oye, ¿cuáles son las dos actitudes que tienes que tomar? Simplemente, si tú piensas que lo que estás siguiendo es lo correcto, tranquilo. Pero si lo correcto es la verdad de Jehová, la verdad de nuestro Dios Todopoderoso, entonces, ¿por qué estás en la duda? ¿Por qué? Porque la duda le conviene. En unas ocasiones era seguir a los Baales porque me dan esta libertad de hacer lo que me da la gana. Y cuando siento que viene el juicio de Jehová, bueno, me voy a Jehová para evitar el juicio. Entonces, eso no puede existir entre el cristiano, la vacilación. Entonces, le decía a Carmen que uno de los principales, lo primero que uno tiene que hacer para poder enfrentar el espíritu es levantar el altar. Eso fue lo que hizo Elías. Restauró Jezabel. Hay que restaurar el altar de Dios. Tu altar es el altar de oración, lo que te lleva a la comunión con Dios. Y antes de llegar a la oración y a la comunión con Dios, tienes que arrepentirte para volverte a Dios. Aleluya, cielo. Este tema me apasiona. Lo comprendo, Benito. Es importante lo que acabas de decir. La restauración del altar implica muchas cosas. Claro que sí. Al volvernos al Señor, el Señor se vuelve a nosotros y empieza la restauración de nuestra vida, la restauración de nuestro hogar. Yo sigo hablando de la familia porque a veces, increíblemente, diríamos, pero si está allá arriba, ¿qué tiene que ver acá abajo? Porque opera de diferentes niveles y de diferentes formas. Y una de las cosas que debemos tener es la humildad de corazón. Amén. La humildad de corazón para reconocer, sí estaba en dudas, sí estaba en vacilación, amén, sí, porque Elías lo lleva al pueblo a reconocer, mira, estás en dos aguas, en doblez de corazón, estás inclinándote a hacer cosas incorrectas. Entonces llama al pueblo al arrepentimiento, porque eso hace un profeta. Correcto. Un profeta evidencia el pecado y llama al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. Así es. Para que entonces pueda haber la humildad de corazón y reconocer el pecado, reconocer lo que estoy viviendo, porque, hermanos, la palabra de profética es una palabra de fuego. Aleluya. Que hace arder los corazones para comprender lo que se está viviendo. Por eso este demonio no soporta a los profetas o la palabra profética. Este demonio ataca al mover del Espíritu Santo y de la palabra, porque lo evidencia. Amén. Y lo saca literalmente de los hogares y las familias. Y cuando lo vemos en este contexto, y es que lo pone en evidencia, porque cuando hablamos de la fornicación y hablamos de la pornografía, hablamos de una serie de comportamientos que por regla general permanecen ocultos para la mayoría de las personas.
Solo el que está inmerso en el pecado sabe lo que está haciendo, pero la mayoría de las personas no lo saben. Entonces el ministerio profético tiene la función de poner al descubierto los pecados que están ocultos para llamar al arrepentimiento, no para avergonzar a nadie, claro, sino para llamar al arrepentimiento. Entonces, por eso el ministerio profético es un dolor de cabeza cuando el espíritu Jezabel se mueve. Otra de las particularidades que Jezabel aborrece y que nosotros tenemos que manifestar, no solamente es el arrepentimiento, la humildad de corazón, aceptar la palabra profética, sino también, Benito, el sometimiento. Amén. Porque, hermano, si vemos la manifestación simbólica o externa de Jezabel, ni al marido se sometía. Tiene un problema con la autoridad enorme. Enorme, claro que sí. Con la autoridad de su esposo, con la autoridad de sus padres, vamos a hablarlo así, con la autoridad en su trabajo, en los negocios, con la autoridad desde la iglesia, porque es un demonio que no le gusta el sometimiento a la autoridad. Amén. Entonces, si yo siento que en mi vida está operando, en mi entorno está operando esta situación, yo lo primero que debo hacer es, como tú lo acabas de señalar hace un rato, meterme en ayuno, en oración, en intercesión, porque si hay algo que Jezabel detesta, es la oración, la intercesión y el ayuno. No le gusta. Porque evidencia, estas disciplinas espirituales evidencian las manifestaciones demoníacas de este espíritu en nuestro entorno. Así es. Entonces, ¿qué debo hacer? Yo debo, como hijo de Dios, como escogido o escogida de Dios, meter un tiempo específico para que Dios revele y yo pueda discernir cómo este demonio está operando en mi vida y en mi entorno, porque este demonio ataca, odia todo lo que tiene que ver con Dios y con sus escogidos. Así es. Todo lo que tiene que ver con los líderes, con las autoridades, con la gente de influencia. Y quiere destruirlas y quiere tratar de dañar con chismes, con descontento, con divisiones. Si nosotros nos vamos, Benito, generalmente a mirarlo desde el entorno de la iglesia, lo primero que hace este demonio es buscar el poder detrás del trono. Así es. Él siempre trata de operar al lado del líder o al lado de la persona de autoridad o de influencia para tratar de controlar el mando. Así es. Y tener el dominio de todo lo que es el entorno. Por eso es importante comprender lo que se puede mover. Por lo general, Jezabel va a buscar las debilidades de estas personas o la gente más débil para tratar de manipularla. ¿Y cómo lo hace? Con halagos. Así es. ¿Cómo lo hace? Con salamería. ¿A quién? A esas personas que están como que desvalorizadas. A mí nadie me quiere, nadie me atiende, no me ponen atención, no me usan, no esto, no lo otro. Veamos la condición solamente de Acad. Miren la condición de Acad. Acad era un rey malo y Acad sabía que los profetas de Dios y que los sacerdotes de Dios los señalaban a él como malo. Entonces Acad sentía que los profetas y los sacerdotes de Dios no lo aceptaban. Así que se presenta Jezabel como su mujer y le dice a Acad: tranquilo, si ellos no te quieren no hay problema. Baal te quiere y Acera te quiere. Sirve a Baal y haz que todos sirvan a Baal y Acera y acaba con esa gente que no te comprende y que no te valora. Entonces Acad, como un corderito, va a hacer exactamente lo que Jezabel le pide porque él se sentía que no lo aceptaban. Pero ¿cómo lo iban a aceptar si estaba en pecado? ¿Cómo lo iban a aceptar si hacía lo malo delante de Dios? ¿Cómo lo iban a elogiar si hacía lo malo? Pero Jezabel lo elogiaba, aún sabiendo lo malo que estaba haciendo. Es más, lo exhortaba que siguiera haciendo maldades, porque ese era el propósito, esa era la finalidad. Entonces nosotros nos damos cuenta de cómo se empieza a mover el espíritu. Por eso es que cuando Carmen nos trae a colación y nos dice: es necesario examinarnos, arrepentirnos y buscar a Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos examinamos y no nos arrepentimos de nuestros pecados, cualquiera que nos señale nuestro pecado, nosotros lo vamos a identificar como nuestro enemigo. Y va a llegar una Jezabel o un jezabelita y te va a alimentar sí, porque tu amor propio
para decirte es malo porque te está señalando el pecado. Pero yo te acepto tal como estás. Este espíritu busca personas que están en rebelión. Así es. Aquellas personas quienes se han sentido heridas. Así es. Aquellas personas que están resistiendo la autoridad continuamente. Son personas que continuamente cuestionan las cosas que se hacen en su entorno. Exactamente. ¿Verdad? Y este espíritu sabe cómo manipular las emociones, Benito, y usará a esas personas como esclavos espirituales y se moverá a través de ¿qué? Del chisme, del descontento y de la división, porque esos son las tres armas o áreas específicas que ataca Jezabel. Seguramente usted donde está sentado, si usted forma parte de alguna congregación, usted podrá identificar y se ha dado cuenta, esto es lo que está ocurriendo. Sí, es aquella persona que en una ocasión el pastor o el líder de la iglesia le llama la atención por un mal comportamiento y le aplica algún tipo de disciplina y algún tipo de molestia. Y de repente siempre viene el hermanito y la hermanita que van donde la persona al que el pastor le ha aplicado la disciplina o le ha llamado la atención y se acerca y le dice, es que el pastor es muy duro contigo. Yo no sé por qué tiene que ser tan duro contigo. Y le hace ver a la persona que el pastor es duro con esa persona, pero sin embargo la otra está haciendo lo mismo y el pastor no es duro. Entonces le presenta una imagen tergiversada de la realidad de la iglesia y la persona dice, sí, ¿verdad? Yo soy víctima, es injusto lo que se está haciendo conmigo. Es esa persona que anda por ahí murmurando, es esa persona que supuestamente se preocupa por las almas, pero siempre se preocupa por las almas que son señaladas en que tienen un mal comportamiento, tienen una mala actitud, precisamente los que menos oran, los que no leen la palabra del Señor, los que no interceden, los que no les interesa ayunar, y que encima de eso sean disciplinados porque dejan correr las obras de la carne. Entonces va el hermanito y la hermanita, no te preocupes, yo te comprendo, yo sé que tú estás pasando por el proceso, pero el pastor, la pastora, ellos no comprenden esas cosas, pero yo sí lo comprendo. Está ayudando a que la persona cambie, está ayudando a que la persona sea edificada, a que la persona se arrepienta, a la que se... No, simplemente la está manipulando y le está alimentando, porque eso es espíritu de Jezabel. Ahora, y moviéndose sutilmente, y es sutilmente porque nunca se da cuenta a nadie. Es aquel que murmura, habla en voz bajita, o te llama por teléfono, te chatea fuera de la iglesia y hace los comentarios de lo que está pasando. Mira lo que hace la pastora, lo que hace el pastor. Ahí nosotros nos damos cuenta que estamos en un espíritu de Jezabel. Salomón describe muy bien el espíritu jezabélico. Así es. Cuando vamos a Proverbios 6, verso 16, donde se nos habla de las 7 características que distinguen a este espíritu, vemos de la siguiente manera. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre los hermanos. Aleluya. Ese espíritu de Jezabelita. Estamos bien claros de este espíritu. Salomón lo describe claramente, que las 7 características claras de este espíritu, como siempre está diciendo a las personas lo que le han hecho, como tú lo acabas de decir, pega mentiras, aborrece, pues siempre está bien claro lo que dice allí, ¿verdad? 6 cosas aborrece Jehová. En el capítulo. Ajá, ¿verdad? El camino de los, ¿verdad? Claramente lo vemos allí en el 6:16. Tú estás en otro, sí, exactamente. en otro lado. Y vemos claramente que es un espíritu que siempre va a sentir, la persona va a sentir que se siente como perseguida, que hay injusticia a su alrededor, que no le aprecian, que no hacen todo esto por la persona, quiere emanar lástima y compasión a través de ¿qué? De tratar de controlar y manipular. Incluso debemos tener cuidado, Benito, porque en las familias se ven muchos hijos, nietos, manipuladores, jezabelitas, como tú le hablas, que debemos tener mucho cuidado. Yo siempre
soy bien enérgica con eso porque cuando hablamos del área de la autoridad, de los padres, de la familia, vemos que este espíritu opera mucho con amargura. Sí. Pero amargura ¿hacia quién? Hacia la autoridad. Siempre amargura. Amargura ¿hacia quién? Hacia aquella persona que no le permite hacer lo que quiere hacer. Correcto. En un momento dado. Entonces debemos tener cuidado porque va a buscar otro miembro de la familia para manipularlo y hacer, traer división, traer descontento, traer chisme, problemas y situaciones, pero con el objetivo siempre de dominar, manipular y controlar a la familia. Amén. Entonces por eso es importante identificar esta situación, porque este espíritu siempre se está moviendo de una manera... Nunca se queda tranquilo. Ajá, porque una persona, es un espíritu que tú lo ves en una persona que siempre anda súper nerviosa, súper emocional, súper amargada, o muy hyper o muy slow. Pero siempre anda con esas situaciones solo con un objetivo: controlar, dominar, manipular. Exactamente. Y una de las particularidades, tal vez, y no es la única, uno de los rasgos característicos y no es el único, es que siempre va a tender a la socialidad, porque para poder moverse en estas características necesita tener sociabilidad, necesita tener comunicación con las personas. Por eso una de las formas en como siempre se le debe enfrentar, y es la responsabilidad nuestra como líderes, siempre llevar a nuestras iglesias a los ejercicios espirituales. Así es. A las disciplinas espirituales. Siempre llevar a la iglesia a la oración. Siempre llevar a la iglesia al ayuno. Siempre llevar a la iglesia a escudriñar la palabra. Siempre llevar a la iglesia a vivir la palabra. Eso es fundamental. Siempre confrontar, no dejar que los problemas crezcan, sino enfrentarlos inmediatamente. No dejar que el rumor crezca, sino enfrentarlo directamente. ¿Por qué razón? Porque hay una naturaleza del perfil del que miente y engaña. No, siempre evita la confrontación. Elías le hizo la prueba a los profetas de Baal. Elías los retó, y los retó con garantías de superioridad de parte de ellos. Eso fue lo que hizo Elías. ¿Dónde fue la garantía de superioridad y por qué ellos aceptaron el reto? Porque eran 400 profetas versus un profeta de Dios. Así que ellos consideraban que ellos iban a hacer show con Elías. Entonces Elías simplemente los llevó a un reto donde ellos se sentían victoriosos. Y en el reto donde ellos se sentían victoriosos, entonces Elías hace lo que tiene que hacer para que el poder de Dios se manifestase y mostrase al pueblo la falsedad del culto a los Baales y del culto a Asera. Ahora, es importante visualizar los blancos de ataque de Jezabel. Exactamente. Visualizarlo, Benito, porque siempre va a tomar gente de mucha influencia. Correcto. Gente de mucha impacto dentro de las iglesias, dentro de los lugares donde el Espíritu Santo y la palabra se está moviendo. Debemos tener mucho cuidado porque mucha gente dice, como dijo Charles Stanley, que Charles Stanley fue, que cuando el diablo... Adrián Royo, Charles Stanley, cuando el diablo lo tiraron al querubín perfecto, lo tiraron del cielo, cayó en el coro de la iglesia. Entonces hay gente que siempre dice que hay situaciones en la alabanza y la adoración, en las direcciones o en los ministerios de alabanza y adoración, es porque a Jezabel le encanta moverse en el ministerio de la alabanza y la adoración. Amén. ¿Por qué le encanta moverse en división, en competencia, en chisme, en esto y lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué le encanta moverse ahí? Porque destruir la adoración, destruir la alabanza, donde él una vez estuvo y fue el director, es su objetivo principal, porque destruye el mover del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo, porque es la adoración y la alabanza en donde Dios se mueve de una manera muy particular.
debemos también comprender en los intercesores, en los guerreros, en la gente de oración, se va a manifestar este espíritu jezabélico para tratar de dañar y destruir el mover de la intercesión, del ayuno, de la oración. ¿Y cuál es el objetivo al final? De dañar el avivamiento. Una iglesia con avivamiento, una iglesia donde la palabra de Dios es revelada, siempre el mover del Espíritu Santo es manifiesto, siempre va a haber una unción fresca y continua del Espíritu Santo. Y eso no va a permitir que Jezabel se mueva, ni en los hogares, ni en la familia, ni en los matrimonios. Porque una iglesia con el mover, el avivamiento del Espíritu Santo, el poder del fluir de la palabra, es una iglesia que va a operar en las vidas con liberación, con restauración. Y eso se va a ver en los hogares, se va a ver en los matrimonios, se va a ver en la familia. Entonces, al tratar de destruir esa iglesia, obviamente va a ir destruyendo los hogares y van a ir manipulando, ¿verdad? En muchas situaciones. Entonces, por eso es importante comprender que hay dos armas fuertes que nosotros debemos utilizar. El espíritu profético, que viene con el arrepentimiento y la conversión de los corazones, ¿verdad? Porque eso hace un profeta. Y lo que es la liberación por el medio de la manifestación del Espíritu Santo, que nos ayuda entonces a confrontar esas personas que están bajo la influencia de ese espíritu. Porque una iglesia que llame al arrepentimiento, que llame al pecado y llame a la conversión, una iglesia que traiga liberación, es una iglesia que va a sacarlo enfermo de una vida, o a sacarlo ahí hablo de enfermedad espiritual, a sacarlo lo malo que está, para que haya sanidad del Espíritu Santo y liberación, y eso se vea reflejado en la vida saludable de una familia, de un hogar, de un matrimonio, y así pues la persona va a poder ser efectiva en cada área de su vida. Y mira, Benito, que no pudimos hablar del otro espíritu que íbamos a hablar, porque Jezabel solita se tomó todo esta hora, porque debemos tratar de combatir este espíritu. Este espíritu ha atacado iglesias en esta pandemia horriblemente, ha atacado líderes, ha atacado matrimonios, y hay que enseñarle a estas personas para que estén dispuestas a ser libres y de la seducción y de este espíritu opresor terrible que está moviéndose en medio de nosotros. Y hay una particularidad y hay un detalle dentro del capítulo, que es que el referente a la muerte de Jezabel, que la forma en cómo muere Jezabel ya había sido profetizada, así que se la comieron los perros. Y los perros lamerían su sangre, se la comerían, etcétera, etcétera. Pero también el momento, miren la particularidad, ella está en el balcón, ella se pinta toda para tratar de seducir a Jehú. Y sin embargo Jehú le dice a uno de los sirvientes de Jezabel que la lanzara. Y el sirviente la agarró y la lanzó. Eso que nos dice a nosotros, que este espíritu es tan perverso que aún las alianzas que hace cuando llega el momento más crítico de la confrontación, quien cree que es su aliado termina entregándola. Eso fue lo que ocurrió. Y muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta en las iglesias como en un grupo que se mueve la murmuración y la intriga y todo lo demás, uno termina entregando a los demás. ¿Por qué? Porque se mueven bajo un espíritu de Jezabel. Y al moverse bajo un espíritu de Jezabel, la traición es un denominador común. Sí. Y llegado el momento, para salvar su pellejo, no les importa entregar a los otros hermanos y presentarse él como el que no hizo nada y el que no dijo nada. Por manipulación y mera víctima. Eso es lo que ocurre. Por eso es que ahí los pastores y los líderes tienen que tener suficiente sabiduría para saber, y dirección del Espíritu Santo, para saber cómo confrontarlo, hacer lo necesario, llevar a la iglesia a la oración, llevar a la iglesia al ayuno, llevar a la iglesia al arrepentimiento, predicar ese mensaje de arrepentimiento y de conversión, llevar a la iglesia a escudriñar la palabra, ser firme en las decisiones en cuanto a la conducta y el comportamiento que debe ser observable por los hermanos, principalmente aquellos llamados al liderazgo, y saber identificar, como bien señaló Carmen, saber visualizar quiénes están
y quienes se están moviendo peligrosamente bajo un espíritu de esta naturaleza, saber delimitarle su área y tener la suficiente paciencia para esperar que se desbaraten los unos a los otros. Al final hay una expresión del Evangelio que es muy clara y muy contundente. A los Judas nadie se tiene que deshacer de ellos. Los Judas se acaban solos. Judas se ahorcó. Los Judas se ahorcó. No hay que hacerle nada. Ellos solo lo hacen. Amén. Bueno, muchachos, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Es importante comprender cómo opera este espíritu. Es importante comprender la importancia de movernos en lo que es el arrepentimiento, la humildad de espíritu, de corazón, darle libertad en nuestras vidas al Espíritu Santo. Hay gente que contrista mucho al Espíritu Santo. Así es, hay gente que no le da libertad. Hay hogares que no le dan libertad al Espíritu y a la palabra. Es comprender que no es fanatismo, ni que es herejía. Es saludable que para la iglesia. Es saludable para la iglesia y para nuestras vidas. Amén. Porque por algo Dios dejó la adoración, la alabanza, dejó la imposición de manos, la unción con aceite, Amén. ¿verdad? El ungir con aceite y las diferentes prácticas o sacramentos de la Santa Cena. Hay gente que le da igual o toma deliberadamente la Santa Cena y no comprende el poder espiritual que tienen estas disciplinas. Hay gente que ayuna a su manera, hay gente que ora a su manera, hay gente que intercede a su manera, hay gente que no le interesa someterse, pero ni a nadie, por decirlo así. Hay gente que lo ve como algo normal, el patriarcado, el matriarcado, o así lo he hecho y siempre lo he hecho, y no nos percatamos o vemos a hijos rebeldes y decimos, se le pasa cuando tiene la mayoría de edad, o se le va a pasar cuando ya, no, y no nos damos cuenta que es un instrumento, es un instrumento de Satanás para tratar de traer ciertas situaciones dentro de la iglesia, pero cuando viene el Espíritu Santo y opera en liberación y restauración, cuando viene la palabra, entra y corta y llama al arrepentimiento, a la conversión, y cuando viene el profeta y evidencia la situación, obviamente algo va a suceder poderoso en medio de aquella vida, aquel matrimonio, aquella familia que necesita literalmente ser liberado y restaurado por el poder del Espíritu Santo, la palabra del Señor, y ser guiado por el profeta. Amén. Ser guiado por la profecía o la palabra profética que el Espíritu Santo le dé al líder o al siervo o a la sierva que está va en autoridad en ese Amén. Entonces. Nosotros los líderes, ¿verdad? Los pastores debemos cuidarnos de quienes nos rodean para no ser manipulados e influenciados por estas situaciones y ser bien enérgicos a la hora de disciplinar. ¿Sabe por qué? Porque el que ama a Dios acepta la disciplina, el que ama a Dios acepta la corrección, se somete a ella, espera en el Señor, pacientemente se sienta y se deja procesar y sigue adelante. Amén. El que huye o el que se va o el que no acepta el proceso o la corrección o la disciplina es porque realmente no tiene la intención Amén. De cambiar. Pero aquel que realmente quiere ser liberado y ser restaurado por el poder del Espíritu Santo y la palabra, y crecer. Amén. Y que su familia sea saludable, su Amén. Vida espiritual sea saludable, aceptará la ayuda del Espíritu Santo, la palabra y sus líderes Amén. Para que puedan salir adelante y realmente recibir todo lo que Dios tiene para ellos. Aleluya. Así que bueno, Benito, nos tenemos que ir porque tenemos un compromiso ahora y tenemos que irnos preparando para otra asignación del Espíritu, Amén. ¿Verdad? Que por la gracia del Señor tenemos ahora. Así que, pero no podíamos dejar de estar con ustedes y darle un pantallazo de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Porque, hermanos, la Biblia dice en el libro de Lucas que en los últimos días tenemos que levantarnos con el espíritu y el poder de Elías. Amén. Para llamar
a los corazones al arrepentimiento, la conversión de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres. Aleluya. El que prepara el camino del Señor. Amén. La segunda venida de Cristo son aquellos hombres y aquellas mujeres con el espíritu y el poder de Elías para prepararle el camino al Señor. Y por eso ese espíritu de Elías, cielo, atiende y va dirigido fundamentalmente hacia la familia. Hacer volver los corazones de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, es reconocer que el espíritu de Jezabel se ha ido moviendo en la familia para desintegrarla y crear enemistades. Sí. El espíritu de Elías, que es el espíritu en el cual tiene que caminar la iglesia de ese tiempo, es reconciliar la familia, reconciliar los matrimonios, reconciliar las relaciones de padres e hijos. Y al reconciliar eso estamos sacando a ese espíritu de división, ese espíritu de engaño, de fornicación y de manipulación que es Jezabel de la familia. Y si las familias son reconciliadas y son familias que están en la iglesia es reconciliada y la iglesia es fortalecida y es preparada para ese tiempo de avivamiento. Es importante que nosotros como líderes en nuestras iglesias le demos libertad al Espíritu. Amén, así es. Enseñemos y prediquemos la palabra. Amén. Que es la que trae liberación y trae conversión y trae arrepentimiento. Amén. A los corazones. Y nosotros como ovejas, como discípulos, tener la humildad de corazón de aceptar el llamado al sometimiento, el llamado a la sujeción por razón de nuestro propio bien, por razón de nuestra salud espiritual y emocional, y que se vea reflejado en todo nuestro entorno. Porque Jezabel va a traer caos y revolución a los hogares, pero donde mora el Espíritu Santo, donde mora la palabra del Señor, donde somos dirigidos por la boca y los ojos de Dios, de Amén. Seguro Jezabel tiene que huir y los perros lamerán esa sangre y se comerán esa carne. ¿Por qué? Porque se mueve la unción profética y la unción de reino. Aleluya. Y la unción de reino y la unción profética son las que destruyen a Jezabel. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que, queridos hermanos, hemos llegado al fin de su programa A los Pies del Maestro Lai. Los esperamos el próximo lunes con su pastora Carmen de Cañate y su pastor Benito Cañate, aquí en A los Pies del Maestro Lai. Dios les bendiga grande y abundantemente, queridos hermanos. Amén.